Los Pirineos desde el aire. En el capítulo de hoy, la alta montaña del Pirineo axial se hará presente, y con ella los primeros picos que superan los 3000 metros. Iniciamos la ruta en el Pirineo catalán. En el Ripollès y el Berguedà, los prepirineos tienen un aspecto formidable y sobrepasan los 2000 metros. Circundado de montañas aparece Castellar de N'Hug, escenario del famoso concurso de Gossos d'Atura, los perros que ayudan a los pastores a vigilar el rebaño. El río Llobregat nace e inicia su curso en estos valles de vegetación densa. Aquí la naturaleza también ha tenido que convivir con la industria. La fábrica de cemento Aslan de finales del siglo XIX, hoy convertida en monumento histórico, es la primera de este tipo que existió en Cataluña. Vamos hacia el norte para encontrar el trazado de una carretera emblemática, la que cruza el puerto de Toses. La carretera sube hasta casi 2000 metros y en invierno la nieve a menudo obliga a cerrarla. Esta ruta con 267 curvas era la puerta de entrada habitual a la Cerdaña, pero recorrerla tenía una buena recompensa, llegar a la estación de esquí de La Molina. La Molina es la estación más antigua de los Pirineos. En el 2008 se cumplirán 100 años de la primera noticia que se tiene de esquiadores en estos parajes. La Molina ha sabido avanzar al ritmo de los tiempos, igual que su vecina, la estación de la Masella. Desde la cima de la Tossa d'Alp, que domina toda la Cerdaña, descienden docenas de pistas que ofrecen una bajada vertiginosa de casi 1000 metros de desnivel. Los bosques de pino negro dotan a la Masella de un paisaje singular. Recientemente las estaciones de La Molina y la Masella han unido esfuerzos y bajo el nombre de Alp 2500 permiten a los esquiadores disfrutar de más de 100 kilómetros de pistas. En los últimos tiempos el esquí se ha convertido en uno de los motores económicos más importantes de la comarca. Tanto para los que están de paso como para los que tienen una segunda residencia, la comarca de la Cerdaña es en invierno o en cualquier época del año un destino turístico de primer orden. Sobre una colina que se levanta en medio del llano ceretano se encuentra Puigcerdà, la capital, el centro comercial y turístico. Un campanario gótico y su famoso lago artificial son dos vestigios de la historia medieval de esta población casi milenaria. En torno al lago se encuentran algunas villas construidas en las postrimerías del siglo XIX y principios del XX, cuando la Cerdaña se convirtió en uno de los lugares de veraneo preferidos por la alta burguesía. Llívia, conocida ya por los romanos, es un caso atípico. A pesar de estar totalmente en territorio francés, pertenece a España. Por tener el título de villa no pasó a dominio francés tras el Tratado de los Pirineos de 1659. En Llívia se encuentra un tesoro histórico, una de las farmacias más antiguas de Europa, documentada ya en el siglo XVI. Dominando el pueblo, los restos del castillo medieval siguen siendo testigo de la vida y la historia de la Cerdaña. Esta comarca pirenaica está habitada desde la prehistoria. El nombre proviene de la tribu íbera de los ceretanos, que se estableció en este territorio durante mucho tiempo. Los lagos de Malniu conservan la belleza que también debía de maravillar a los antiguos pobladores de estas tierras. Pero desde el aire, la perspectiva es nueva y fascinante. El día se está nublando y las sombras juegan a recorrer la cordillera, aunque no parece que amenace tormenta. Desde los lagos de Malniu, una caminata de 3 horas sin complicaciones técnicas permite ascender al Puig Pedrós, uno de los picos más altos de la Cerdaña. Por el aire, el trayecto es muy corto y, naturalmente, muy descansado. El día sigue tapado y las nubes siguen jugando a escondernos los rayos de sol que intentan colarse. Con esta luz oscura, el Circo de los Engorgs, un conjunto de montañas que superan los 2800 metros, nos ofrecen una panorámica inquietante, casi amenazadora.
la lejanía, la nieve del Puigmal contrasta con los colores verdes y marronáceos característicos de la Cerdaña. Estamos en los bosques de Lles de Cerdaña, que acogen la salida de una competición muy popular, la Marcha de los Pirineos. La carrera recorre el trazado de la llamada autopista, un recorrido que, rondando los 2000 metros de altura y entre bosques de pino negro, une las estaciones de Lles y de Aránser por las montañas que cierran la Cerdaña por el noroeste. El esquí de fondo gana cada año nuevos adeptos. Nacido en los países nórdicos por necesidad, este deporte es en los Pirineos una forma nueva de disfrutar de los paisajes invernales. De regreso al llano nos espera Bellver, una de las poblaciones ceretanas más importantes desde que en el siglo XIII el rey Jaime I ordenó que el camino real que unía Puigcerdá y la Seu de Urgell pasara por el entonces pequeño núcleo habitado. Bellver, y unos cuantos kilómetros más allá Martinet, ya casi en el límite de la Cerdaña con el Alto Urgell, son una buena puerta de entrada al Parque Natural del Cadí-Moixeró. La cara norte del Cadí, majestuosa y desafiante, es la joya de esta sierra prepirenaica. Justo debajo se encuentran diseminados unos cuantos pueblos que sobreviven al aislamiento. Viéndolos, es inevitable pensar en la dureza de la vida de la gente que durante siglos ha vivido en estos parajes ajenos al frío y a la soledad. Los riscos imponentes de roca calcárea del Cadí son un paraíso para los amantes de la escalada en roca en verano y en hielo en invierno. Curiosamente, la vertiente sur de estas montañas es mucho más suave y permite llegar caminando hasta el mismo precipicio. El Parque de Cadí-Moixeró es un lugar ideal para hacer excursiones de media montaña que a veces tienen el premio de una vista inesperada. En invierno, el Cadí es mucho más exigente con quien decide acercársele. La nieve llega puntual y el paisaje se vuelve más inhóspito. Muy cerca, con una planta que lo hace digno de competir en belleza con cualquier pico del mundo, sobresale el Pedraforca, un prodigio geológico. Cuenta la leyenda que la montaña son las ruinas de un castillo sarraceno encantado. Pero el macizo no es solo rico en leyendas. Las minas de carbón de Saldas permiten sacar provecho de la montaña desde hace más de 100 años. Hay que subir de nuevo para volver al Pirineo axial. La ruta pasa por Berga, lugar de paso desde épocas medievales de los que iban a la montaña o de los que, desde tierras pirenaicas, bajaban al llano. Además de la fiesta de fuego y ruido de la Patum, el santuario de Queralt atrae a los que se acercan a Berga. Desde el siglo XVIII observa la ciudad desde las alturas como si la quisiera proteger. Pasamos de largo el pantano de Lava Ells y decimos adiós al Pedraforca que nos saluda lejano. La boca sur del túnel del Cadí nos abre la puerta de regreso a la Cerdaña. Inaugurado en 1984, tiene 5 kilómetros de largo y cruza toda la sierra del Cadí-Moixeró. El túnel del Cadí es también una vía de acceso a una zona hasta hace poco desconocida, el Pirineo francés. Desde el aire, las únicas líneas que se ven son las de las nubes y las montañas, pero según el mapa, ya estamos en Francia. Montjuïc, en la Cerdaña francesa, es una ciudad amurallada que se conserva magníficamente. La fortificación fue levantada en 1679 por el rey Luis XIV por razones estratégicas. Muy cerca existe una construcción mucho más moderna, el horno solar de Odelló, el mayor del mundo. Font-Romeu es un lugar tradicional de veraneo. La altitud y el aire puro han convertido esta estación de montaña en un lugar muy visitado para tratar problemas respiratorios. Pero hoy el nombre de Font-Romeu se asocia sobre todo al esquí. Es una estación enorme. Además dispone de 500 cañones de nieve artificial que garantizan que se pueda esquiar todos los inviernos. La comarca del Capcir de la Cataluña francesa está repleta de estaciones de esquí. Muchos esquiadores españoles y andorranos las han descubierto en los últimos años y las frecuentan. Como máximo, todas ellas se encuentran a unos 50 kilómetros de la Cerdaña o de Andorra y por lo tanto son muy accesibles. Además, debido a su orientación geográfica, la nieve cae con abundancia porque se benefician de las tormentas de levante y también de algunos frentes atlánticos que llegan hasta estas montañas y descargan nevadas contundentes. En los últimos tiempos, las estaciones de esquí han supuesto una magnífica reactivación económica para la comarca.
En los últimos 100 años, el Capcir ha perdido hasta el 70% de la población, que tuvo que abandonar su casa para ganarse la vida en otros lugares. Hasta hace muy poco, la economía de la zona era básicamente agrícola. Hoy, la mejora de las comunicaciones, sobre todo con los túneles del Cadí y de Puigmorens, ha permitido la llegada de una luz de visitantes. Nos adentramos un poco más en territorio francés. Es hora de cambiar la nieve por el verde del país de los cátaros. El actual departamento de Ariège, la Occitania medieval, fue el paisaje donde vivieron los cátaros entre los siglos X y XIV. Montségur fue uno de los últimos reductos del catarismo, una creencia de estricta moral que criticaba la doctrina oficial católica y el sistema feudal vigentes. La Iglesia, que los consideró herejes, los persiguió durante siglos hasta que consiguió su eliminación. Los restos del catarismo son bien visibles en muchas poblaciones, como el castillo de Foix, que todavía hoy domina la villa con la insolencia que da el haber sobrevivido a 1000 años de historia. Muchos cátaros se refugiaron en España. Los que no huían a menudo debían esconderse donde fuera para evitar ser aniquilados. Esta región está repleta de cuevas fortificadas, situadas en lugares estratégicos desde donde controlaban perfectamente la llegada del peligro. Empezaban entonces una historia y un mito que han llegado hasta nuestros días. Una vez más, toca subir. Es hora de calzarse de nuevo los esquís y disfrutar con los descensos que ofrecen las pistas de Aix. En tiempo de los cátaros, y de hecho hasta no hace mucho, la nieve era sinónimo de dureza, aislamiento y dificultades. Hoy, la nieve es un regalo para los que viven de ella y para los que quieren disfrutarla. En el horizonte las montañas parece que reclamen nuestra atención. Llegó el momento de acercarse a ellas porque las panorámicas son espectaculares. La Dent d'Orlú, una pirámide casi perfecta, un diente que se levanta imponente hacia el cielo, es el territorio soñado por los escaladores de la alta montaña. Conquistarla, desafiando los precipicios que amenazan por los 4 costados, debe de ser una experiencia memorable. En invierno, estas cimas son casi inaccesibles para casi todo el mundo. Verlas ahora tan cercanas es un privilegio. A 2000 metros de altura aparece el enorme lago de las Bullosas, joya helada del territorio montañés de la Alta Cerdaña dominado por el Carlit. En verano, el paisaje de las Bullosas cambia el blanco por el verde, la nieve por los pastos y recibe muchas más visitas. Solo quedan algunos pequeños neveros a mucha altura. Los lagos se han quitado el manto helado. Es el ciclo eterno de la naturaleza y el clima. Desnudo de nieve, el Pico Peric sigue representando con solemnidad el papel de lugarteniente del gigante Carlit. Más allá, la vista se pierde en un infinito de montañas abruptas. Son montañas quizás sin fama, que tal vez se pasen meses o años sin que nadie las oye. A los pies del Pico Peric, los lagos de Camporrells son ya un terreno más amable, un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza en estado puro, para dejar pasar las horas ensimismado por el paisaje. Pero es momento de dar media vuelta y dejar la alta montaña atrás. El llano de la Cerdaña nos espera. La estación de tren de la Tour de Carol, puerta de entrada ferroviaria hacia Francia, nos da la bienvenida. Después de ver desde el aire la Cerdaña catalana y la francesa, la Sierra del Cadí y el país de los cátaros, es hora de conocer otro paisaje pirenaico extraordinario. Un paisaje donde el hombre y la fuerza de la naturaleza se dan la mano desde hace muchos siglos. Ponemos rumbo a Andorra, el país de los Pirineos. Andorra es el único estado situado íntegramente en los Pirineos. Desde el aire se divisa claramente cómo este pequeño país se extiende por 3 valles estrechos que se abren camino a ambos lados de montañas de más de 2500 metros de altura.
Los casi 80.000 andorranos que viven aquí y los cerca de 11 millones de visitantes que cada año entran en Andorra disfrutan de un país donde la naturaleza es la principal protagonista. Y es que el 90% del territorio está formado por bosques, lagos, ríos, montañas y prados, y solo el resto está ocupado por núcleos urbanos y zonas de cultivo. Dice la tradición que en el 805 Carlomagno fundó Andorra para regalársela a los más de 5.000 habitantes de estos parajes que lo ayudaron en la guerra contra los sarracenos. Aunque esta historia no está confirmada, sí que está probado que la primera vez que aparece Andorra en un documento escrito es en el 839. En la Edad Media, Andorra se convierte en un principado tras el acuerdo al que llegan el obispo de Urgell y el conde de Foix, que se reparten su soberanía. Mucho más recientemente, en 1993, Andorra aprobó la Constitución y se convirtió en un país plenamente soberano e independiente, aunque mantiene como jefes del Estado a las figuras de los copríncipes tradicionales, el obispo de Urgell y el presidente de la República Francesa. Aunque cohabita con el francés y el castellano, el catalán es la única lengua oficial de este país pirenaico. Naturaleza en estado puro y un comercio moderno y próspero son una combinación de gran atractivo para el visitante durante todo el año. Si hace sol, ver Andorra desde el aire en invierno es una experiencia inolvidable. El blanco se muestra en toda su pureza. De aquí hasta el infinito todo es un paisaje maravillosamente uniforme. Y es en esta época cuando Andorra tiene un protagonista absoluto, el esquí. Desde hace unos 50 años, Andorra vive el esquí en primera persona. Tiene más de 3.000 hectáreas de áreas de esquí, con casi 300 kilómetros de pistas que se deslizan en medio de unos paisajes de una belleza cautivadora. Sus 177 pistas ofrecen dificultades para esquiadores de todos los niveles y muchas otras actividades invernales. Desde el aire solo se distingue un color, el blanco de la nieve, que un invierno tras otro cae generosa sobre las montañas de Andorra. Administrativamente, Andorra se divide en 7 parroquias. La parroquia más meridional y la primera que da la bienvenida a los que entran en Andorra por la carretera que viene de España es San Julián de Loria. La capital da nombre a la parroquia y es una de las poblaciones más dinámicas y tiene una vida cultural y social muy activa. Las aldeas que rodean San Julián ofrecen a los visitantes una naturaleza exuberante, en unos paisajes donde también se nota la mano del hombre. Los pequeños núcleos habitados han conservado el regusto tradicional. Es fácil descubrir el encanto de unos pueblecitos dedicados desde siempre a la vida agrícola y ganadera. La parroquia de San Julián de Loria cuenta con magníficos ejemplares del arte románico más puro, ermitas que destacan por su belleza austera. En el pueblo de Nagol, las ermitas de San Martín y San Cerni parece que floten en la montaña, como si la mano del hombre las hubiera sabido colocar en el único lugar posible. El santuario de la Madre de Dios del Canòlic es muy querido por los lauredianos. Los últimos sábados de mayo, la celebración de su festividad reúne aquí a una multitud de personas. En la cota de los 2.000 metros encontramos la Rabassa. Naturaleza y tranquilidad se combinan en esta estación ideal para disfrutar en familia. La Rabassa es un lugar extraordinario para practicar el esquí de fondo y otros deportes de invierno y recorrer diversos itinerarios por unos parajes fascinantes. Muy cerca podemos admirar la iglesia de Santa Coloma, una de las más conocidas de Andorra, con su inconfundible campanario circular. Un poco más al norte llegamos a la capital del Principado, Andorra la Vella. Con más de 20.000 habitantes, Andorra la Vella es el centro administrativo, político y comercial del país de los Pirineos. Aquí se encuentra la Casa de la Vall, la sede del Parlamento andorrano y la iglesia parroquial de San Esteban, que conserva el ábside y el campanario románicos del siglo XI. Andorra se conoce como el país de los Pirineos, un nombre acertado, porque mires donde mires y estés donde estés, la montaña es la gran protagonista. Si bien el hombre, a menudo, ha sabido adaptarse a ella y sacarle provecho. En Escaldas, en Gurdañ, es donde confluyen el Valira del Norte y el Valira de Oriente para convertirse en un solo río. El nombre de las Escaldas quiere decir que hay aguas calientes.
Hoy, las aguas termales de Escaldes-Engordany son uno de los grandes reclamos turísticos andorranos, con el centro Caldea como referente. Muy cerca encontramos la iglesia de San Miguel de Engolasters, que es una espléndida muestra de ermita prerrománica con un campanario de 17 metros de altura. La parroquia de Escaldes-Engordany goza de un espacio único, el Valle del Madriu Perafita Claró, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Desde el aire, este valle, que ha sabido conservar el paisaje natural y cultural desde los tiempos medievales, es de una belleza abrumadora. Bordas, bancales, chozas y cabañas de pastor son la muestra de que desde hace mucho tiempo el hombre ha sabido sacar provecho de este territorio. Desde aquí se contemplan los Pirineos en estado puro, un paraíso para los amantes de las montañas y de los paisajes infinitos, unos espacios que durante siglos nadie había visto ni pisado. Hasta hace poco, la montaña era un terreno inhóspito, solo frecuentado por el hombre en caso de necesidad. Hoy, muchas personas han descubierto el placer de subir montañas con la sola intención de volverlas a bajar, llevándose su belleza en el recuerdo. Cada momento del año tiene sus colores. Los verdes y los marrones de los prados y los pedregales veraniegos quedan cubiertos por el manto blanco de la nieve del invierno. El Pas de la Casa es el punto de unión tradicional entre Andorra y Francia, sobre todo desde que a finales de los años 50 del siglo pasado se construyera la carretera que cruza el puerto de Anvalira. Ya queda lejos el año 1956, cuando se inauguró en el Pas de la Casa, bajo el pico de Anvalira, el primer remonte mecánico. Hoy se ha convertido en un fenómeno de masas y son muchos los que eligen las pistas de Andorra para disfrutar de su deporte favorito. Pas de la Casa Grau Roig ha sido siempre una estación pionera. En 1986 fue, por ejemplo, la primera que dispuso de cañones de nieve artificial, ideales cuando el invierno no es bastante generoso. Bajando hacia Encamp, pasado, presente y futuro se dan la mano en este valle. Siglos atrás el hombre supo establecerse aquí para empezar a conquistar un territorio hasta entonces temido y desaprovechado. Hoy, infraestructuras como el nuevo túnel de los dos Valiras son un ejemplo de cómo cambian los tiempos. La parroquia de Encamp ocupa el centro geográfico de Andorra. El conjunto de San Román de les Bons tiene una buena vista sobre el territorio de la parroquia. Muy cerca, pero ya en otra parroquia, la de Canillo, vemos otro templo, el santuario de la Madre de Dios de Meritxell, patrona de Andorra. Iglesia románica de tiempos inmemoriales, un incendio la destruyó en 1972. Al lado de este lugar primitivo, Ricardo Bofill construyó el santuario. Su arquitectura rabiosamente moderna, bien integrada en el paisaje, se ha convertido en todo un símbolo para los andorranos. La parroquia de Canillo conserva diversos privilegios protocolarios y es la sede de espacios tan emblemáticos como el famoso Palacio de Hielo de dimensiones olímpicas. Andorra es un país salpicado de románico, un estilo arquitectónico austero, poco pretencioso, modesto, que retrata a la perfección cómo era la gente que vivía en los Pirineos en la época medieval. Las montañas de Soldeu tienen el privilegio de haber visto al que dicen que fue el primer esquiador de Andorra. Según se cuenta, en 1924 el cartero de Soldeu decidió utilizar unos rudimentarios esquís de madera para poder hacer más cómodamente su trabajo durante el invierno. La estación de Soldeu-Altarte se unió en la temporada 2003-2004 a la de Pas de la Casa Grau Roig. Juntas conforman Gran Valira, un descomunal territorio blanco, el dominio esquiable más grande de los Pirineos. Son 193 kilómetros repartidos en 110 pistas que han convertido Gran Valira en uno de los centros invernales más espectaculares de Europa. En verano, el esquí deja paso a muchos otros deportes de montaña. El Valle de Incles es, por ejemplo, ideal para practicar senderismo. Siguiendo itinerarios de poca dificultad, es posible llegar a lugares como el lago de Juclà, el más grande de Andorra. Esta antigua cubeta glaciar es uno de los rincones más bonitos de la geografía del país de los Pirineos. Ahora nos dirigimos hacia otra parroquia, Ordino. La parroquia, la tercera más grande del país, recorre la cuenca del Valira del Norte. Habitada desde tiempos inmemoriales, Ordino se ha considerado históricamente como uno de los motores industriales de Andorra. Hasta finales del siglo XIX, en esta parroquia abundaban las fraguas. Hoy, esculturas como las de los hombres de hierro recuerdan que hace ya tiempo que los habitantes de estos parajes pirenaicos se ganaban la vida trabajando este metal. Aquí
Aquí se escribió en el siglo XVIII el Manual d'Igest, conocida como la Biblia andorrana, y que recoge la historia, el gobierno y los usos y costumbres de este país pirenaico. La parroquia de la Massana es también rica en patrimonio arquitectónico. En este valle, uno de los más escondidos y más tranquilos de Andorra, se encuentran magníficas muestras de arte románico. Hacer la ruta por las diferentes iglesias de esta parroquia es descubrir un paisaje que se ha conservado casi inalterable al paso del tiempo. Además del románico, otro atractivo de las parroquias de Ordino y de la Massana es el esquí. Ordino Arcalís, Pal y Arinsal, hoy con el nombre de Vallnord, han sumado esfuerzos y ofrecen casi un centenar de kilómetros de pistas con una nieve de calidad casi siempre insuperable. Al abandonar Andorra, no podemos dejar de rendir homenaje al Comapedrosa en la parroquia de la Massana. El pico andorrano de más altura se muestra con toda su majestuosidad, como si fuera bien consciente del lugar privilegiado que ocupa. Altivo, el Comapedrosa casi puede hablar de tú a tú con otro coloso de los Pirineos, la vecina Pica d'Estats, que muy cerca saca la cabeza hacia el horizonte y nos invita a acercarnos a ella.